Amén. Esta es la parte número 2 de la lectura del libro de Ezequiel en su capítulo 44. Les comentaba en la parte número 1 que los hombres de la tribu de Leví que se alejaron del Señor para rendir culto a los ídolos iban a tener que sufrir las consecuencias por su infidelidad. Ellos incitaron al pueblo a rendir culto a ídolos y hicieron que los israelitas cayeran en un pecado pues muy grave. Entonces iban a tener consecuencias por ese pecado. El Señor ya no les permitió acercarse a Él para ministrar como sacerdotes. Tampoco podían tocar ninguno de sus objetos santos ni las ofrendas santas. Ellos deberían pagar por las consecuencias de lo que ellos hicieron. Ellos se les bajó de categoría, se puede llamar, o de rango. Ellos de servir al Señor como sacerdotes, ellos ya iban a hacer la función que iban a desempeñar, iban a servir como cuidadores del templo, a cargo del trabajo de mantenimiento y tareas generales. Pero los sacerdotes levitas, que son de la familia de Sadoc, ellos continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando pues, los israelitas abandonaron al Señor para irse tras ídolos. Ellos por ser fieles iban a ser los ministros del Señor. Ellos estarán en la presencia y ellos son los que iban a hacer el sacrificio. Lo que hacían los otros sacerdotes, que fueron tras ídolos. Estos sacerdotes, igual de la tribu de Leví, pero de la familia de Sadoc, son los que iban a ofrecer los sacrificios. Iban a entrar al santuario y hacer todas las funciones del sacerdote. Entonces, aquí vemos que ellos fueron fieles y el Señor los recompensó. Vamos a continuar con el capítulo número 45. La palabra del Señor dice así. Ezequiel 45. Cuando se repartan la tierra entre las tribus de Israel, deberán apartar una sección para el Señor, la cual será su porción santa. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Toda el área será santa. Una parte de esta tierra, un cuadrado de 265 metros de lado, se apartará para el templo. A su alrededor se dejará libre una franja adicional de tierra de 26 metros y medio de ancho. Dentro del terreno sagrado más extenso, miden una parcela de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo y 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Allí se ubicará el santuario del lugar santísimo. Esta área será santa, apartada para los sacerdotes que ofician ante el Señor en el santuario. Allí estarán sus casas y allí también se pondrá mi templo. La franja de tierra sagrada junto a esta área, también de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 5 kilómetros con 300 metros de ancho, se destinará a las viviendas de los levitas que trabajen en el templo. El lugar les permanecerá a ellos y será un lugar para sus aldeas. Junto a la tierra sagrada más extensa habrá una porción de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros 650 metros de ancho, la cual se apartará para construir una ciudad donde pueda vivir cualquier israelita. Apartarán también 2 porciones de tierra especiales para el príncipe. La primera porción colindará con el lado oriental de las tierras sagradas y la ciudad, y la segunda colindará con el lado occidental. De modo que los límites extremos hacia el oriente y el occidente de las tierras del príncipe quedarán alineados con los límites oriental y occidental de los territorios de las tribus. Estas 2 porciones de tierra se les asignarán al príncipe.
Entonces mis príncipes dejarán de oprimir a mi pueblo y de robarle. Repartirán el resto de la tierra del pueblo, asignando una porción a cada tribu. Eso dice el Señor soberano. Basta ya, príncipes de Israel. Abandonen la violencia y la opresión, y hagan lo que es justo y correcto. Dejen de estafar a mi pueblo y de robarle su tierra. No los desalojen de sus casas, dice el Señor soberano. Utilicen solamente pesas y balanzas legítimas y medidas exactas, tanto para sólidos como para líquidos. El homer será la unidad estándar para medir volúmenes. Tanto el efa como el bato equivaldrán a 1/10 de homer. La unidad estándar para medir peso será el ciclo de plata. Un ciclo equivaldrá a 20 geras y 60 ciclos equivaldrán a una mina. Tendrán que pagarle al príncipe el siguiente impuesto: una canasta de trigo cebada por cada 60 que cosechen, el 1% de su aceite de oliva, y una oveja o cabra por cada 200 que haya en los rebaños de Israel. Esas serán las ofrendas de grano, ofrendas quemadas y ofrendas de paz que harán expiación por quienes las presenten, dice el Señor soberano. Todo el pueblo de Israel debe contribuir y llevar esas ofrendas al príncipe. Al príncipe le corresponderá proveer las ofrendas que se entregan en los festivales religiosos, las celebraciones de luna nueva, los días de descanso y todas las demás ocasiones similares. Él también proveerá las ofrendas por el pecado, las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano, las ofrendas líquidas y las ofrendas de paz, para purificar a los israelitas y así hacerlos justos ante el Señor. Esto dice el Señor soberano. A comienzos de la primavera, el primer día de cada año nuevo, sacrifica un becerro sin defecto para purificar el templo. El sacerdote tomará la sangre de ese sacrificio por el pecado y la pondrá sobre los marcos de la puerta del templo, sobre las 4 esquinas de la saliente superior del altar y sobre los postes de la puerta de entrada al atrio interior. Haz lo mismo el 7º día del año nuevo por cualquiera que haya pecado por error o por ignorancia. De ese modo purificarás el templo. El día 14 del primer mes deberán celebrar la Pascua, un festival que durará 7 días. El pan que coman durante ese tiempo será preparado sin levadura. El día de la Pascua, el príncipe proveerá un becerro como sacrificio por su propio pecado y el pecado del pueblo de Israel. Cada uno de los 7 días del festival, el príncipe preparará una ofrenda quemada para el Señor, la cual consistirá en 7 becerros y 7 carneros sin defecto. También se entregará un cabrito cada día como ofrenda por el pecado. El príncipe proveerá una canasta de harina como ofrenda de grano y unos 4 litros de aceite de oliva con cada becerro y cada carnero. Durante los 7 días del Festival de las Enramadas, que cada año ocurre a principios del otoño, el príncipe proveerá esos mismos sacrificios para la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de grano, junto con la cantidad de aceite de oliva requerida. Amén. Con esto concluimos la lectura de los capítulos 43, 44 y 45. A continuación, voy a leerles el comentario bíblico de el Ministerio de Viva Nuestros Corazones de nuestra hermana Laura González de Chávez. Ezequiel, capítulos 43 al 45. Hoy continuamos viendo la descripción detallada del altar del templo. Ezequiel relata cómo la gloria del Señor volvería a llenar el templo, luego de haberlo abandonado debido a los pecados y de la idolatría de los líderes y del pueblo. Un temor reverencial inunda a Ezequiel y cae rostro en tierra cuando la gloria del Señor
llena el templo. ¿Te imaginas lo que sería experimentar esa presencia de la gloria de Dios, Shekinah? ¿Recuerdas a Job cuando Dios fielmente le concedió una audiencia y le reveló su grandeza? Job solo tuvo que callar y echarse polvo y ceniza. Cuando Dios se nos revela en su palabra y nos revela su grandeza y majestad, lo único que podemos hacer es reconocer que somos polvo y avergonzarnos de nuestros pecados y de nuestra arrogancia humana. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que en tu iglesia se manifestó la presencia de Dios de forma extraordinaria, trayendo convicción de pecado, arrepentimiento y avivamiento? La belleza, tamaño o estrategias humanas de una iglesia nunca podrán sustituir la presencia manifiesta de Dios en medio de ella. Oremos que esto sea una realidad en nuestras vidas y en medio de las iglesias locales que viven en santidad y predican su palabra fielmente. Y recordemos que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Debemos vivir en santidad, consagrar nuestras vidas a Él y apuntar a Él en todo lo que hagamos y digamos, para así traer gloria a su nombre. Restauración del sacerdocio levítico y los sacrificios. Luego de haberlos disciplinado, ahora el Señor iniciará las actividades en el templo una vez más. Las cosas que leemos hoy nos remontan al libro de Levítico, con sus rituales y diversos sacrificios que son necesarios para limpiar y purificar el templo y el altar. Dios se volvería a complacer con ellos. Es interesante que muchos de los sacerdotes levitas que habían sido infieles e idólatras son rechazados y ahora solo pueden servir en áreas de mantenimiento y tareas generales. Solo los hijos de Sadoc podrán servir como sacerdotes, posiblemente debido a su lealtad a David y Salomón. Una lección que aprendemos es que el pecado tiene consecuencia en nuestra vida, mientras que la obediencia a Dios y a sus principios será recompensada. Gloria a Dios por la obra de Jesucristo, que abolió todos esos sacrificios de una vez y para siempre, y por su sangre que cubre nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. Cuando nos arrepentimos, Él nos restaura y nos da nuevas oportunidades de servirlo con conciencias limpias. ¿Hay algún pecado en tu vida que debas confesar y que te separa de Dios y de su presencia en tu vida? Confiesa tus pecados y pide que Él te limpie y restaure. El llamado de los siervos de Dios. Me cautiva cómo Dios mandaba que los sacerdotes no tuvieran ninguna porción de tierra, ya que Él sería su posesión o tesoro más preciado. Dios les sustentaría y les proveería a través de las ofrendas del pueblo. Ellos dedicaron sus vidas al servicio del templo y por tanto no debían preocuparse por las cosas terrenales. Su única obligación era ser fiel a Dios, al Dios que les llamó, y vivir en santidad y fidelidad. Este llamado a servir sin ataduras me recuerda lo que dice Pablo a Timoteo: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldados. 2 Timoteo 2, 3 al 4. El llamado al contentamiento es cierto para todo hijo de Dios. Él quiere que encontremos toda nuestra satisfacción en Él y no en nada que este mundo nos pueda ofrecer, para que seamos libres para servirle. Amén. En Él, solamente en Él, tenemos nuestra completa satisfacción. Amén. Esa ha sido la lectura de estos 3 capítulos
y que el Señor los bendiga a todos. Amén.